Mi abuelo rico me dejó su hotel, pero el novio de mi madre se burló y dijo: un niño como tú no puede dirigir esto. Es mío ahora. Puso los pies sobre el escritorio del director ejecutivo y salió. Mantuve la calma y salí también. Al día siguiente, me llamó presa del pánico después de que los de seguridad lo sacaron a rastras del edificio. Mi abuelo era un hombre duro, de esos que construyen su imperio de la nada. Comenzó con un pequeño motel junto a la Ruta 66 y lo convirtió en un hotel de lujo. Cuando falleció, no fue una sorpresa, era viejo y su salud había empeorado durante años. Pero lo que sorprendió a todos fue que me dejó todo a mí. No mi madre, ni su novio, sino yo. Yo tenía 24 años en ese momento, recién salía de la universidad y todavía estaba decidiendo qué quería hacer con mi vida. No esperaba heredar nada, y mucho menos un maldito hotel. Pero mi abuelo sabía lo que estaba haciendo. El novio de mi madre, Sergio, se puso furioso en el momento en que se leyó el testamento. Se puso rojo, como un personaje de dibujos animados a punto de explotar. Esto es una broma, escupió, levantándose tan rápido que su silla rozó el suelo de mármol. Un niño como él no puede dirigir un hotel. Este es mi negocio ahora. No lo fue. Sergio llevaba años chupando a mi madre. Actuaba como un gran hombre de negocios, pero lo único que había logrado con éxito fue convencer a mi madre para que financiara sus inversiones a medias. No tenía dinero propio ni trabajo real, solo una gran boca y un sentido de derecho. Entonces, cuando asumí oficialmente el cargo, él no solo estaba enojado, sino furioso. Lo primero que hice tras heredar el hotel fue reunirme con el personal. No entré actuando como si lo supiera todo, escuché. Conocí a los gerentes, al conserje, al personal de limpieza, a todos. Les pregunté qué funcionaba, qué no y qué necesitaban. ¿Y sabes qué? Realmente les agradó. Resulta que mi abuelo me había estado preparando silenciosamente para este trabajo toda mi vida. Aunque los veranos pasados en el hotel no eran solo vacaciones. Me enseñó a leer libros de contabilidad, a gestionar las quejas de los huéspedes e incluso a hacer una cama adecuada en menos de 5 minutos. Sergio, mientras tanto, merodeaba por el vestíbulo como un buitre. No tenía autoridad real, pero eso no le impedía actuar como el jefe. Daba órdenes al personal, los menospreciaba e incluso se servía comidas y bebidas gratis como si fuera el dueño del lugar. Al principio lo dejé pasar, gran error. Porque una mañana entré a mi oficina, la oficina del director ejecutivo, y allí estaba él, sentado en mi silla, con los pies apoyados en el escritorio, sonriendo como un hombre que acaba de ganar la lotería. Esto es mío ahora, dijo, bebiendo un vaso de whisky a las 10 de la mañana. Me limité a mirarlo. De hecho, pensó que podía hacerse cargo. Respiré hondo, asentí y salí. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Sergio, gritando. Apenas pude entenderlo entre maldiciones, pero entendí lo suficiente, seguridad lo había echado. Mira, mientras él hacía el papel de jefe, yo me reunía con el departamento legal y de seguridad. Yo tenía la propiedad total del hotel, lo que significaba que tenía todo el derecho a prohibirlo. Y eso es exactamente lo que hice. En el momento en que entró ese día, la seguridad lo sacó a rastras, justo frente a los invitados, frente al personal. Se puso furioso, pateando, gritando y amenazando con demandas. Pero aquí está la cuestión, no puedes demandar por algo que nunca fue tuyo. Llamó a mi madre y le exigió que arreglara esto. Ella me rogó que lo dejara quedarse, dijo que no lo habían entendido, que solo necesitaba tiempo. Le dije que no. Ese fue el día que dejó de hablarme por un tiempo. Las cosas fueron pacíficas después de eso. El hotel estaba prosperando, el personal estaba contento y Sergio se había ido, o eso pensaba. Unos 6 meses después, estaba en mi oficina revisando facturas cuando mi asistente llamó a la puerta. Parecía inquieta. Hay alguien en el vestíbulo pidiendo verte, dijo. Es tu madre. No me sorprendió. No me había hablado desde el día que eché a Sergio, pero sabía que ella no era de las que dejaban pasar las cosas. Suspiré, me levanté y bajé. Y allí estaba ella,
con un elegante vestido negro, los tacones resonando contra el suelo de mármol y sosteniendo su bolso Chanel como si fuera un arma. Pero ella no estaba sola. Sergio estaba justo a su lado, viéndose muy engreído. Me detuve en seco. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. ¿Qué está haciendo él aquí? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Mi madre me dedicó esa sonrisa dulce pero mortal que siempre usaba cuando quería algo. Necesitamos hablar en algún lugar privado. Debería haberles dicho que se fueran. Debería haber hecho que seguridad los sacara a rastras otra vez. Pero la curiosidad se apoderó de mí, así que, en contra de mi buen juicio, los conduje a una de las salas de reuniones. Sergio se sentó como si fuera el dueño del lugar, recostándose y estirando los brazos sobre la silla a su lado. Mi madre se sentó con gracia, cruzando las piernas. Hemos estado pensando, dijo. ¿Nosotros? Repetí, apretando la mandíbula. Sergio sonrió. Te has divertido jugando al gerente de un hotel, pero seamos realistas, estás loco. Este lugar necesita un liderazgo real. Dejé escapar un suspiro lento, obligándome a no reaccionar. ¿Y crees que eres tú? Pregunté rotundamente. Sonrió como un tiburón. No. Es tu madre. Parpadeé y luego me reí. ¿De verdad pensó que le entregaría el hotel? No tienes ninguna experiencia en hotelería, le dije. Por eso Sergio me ayudará. Ladeó la cabeza, como si estuviera explicando algo sencillo a un niño. Eres joven. No necesitas todo el estrés. Cede el hotel a tu madre, recibe un buen sueldo y disfruta de la vida. Me crucé de brazos. ¿Y si digo que no? Los ojos de mi madre se oscurecieron. Nos vemos en el tribunal. Una semana después, me atendieron. Me demandaron por el control del hotel, alegando que mi abuelo estaba mentalmente incapacitado cuando cambió su testamento. Argumentaron que mi madre, como hija suya, debería haber sido la heredera legítima. Dijeron que había manipulado a un anciano para que me lo dejara todo. Fue ridículo, pero, ¿el problema? Incluso los juicios frívolos cuestan dinero. Mucho. Y ellos lo sabían. Contraté al mejor abogado que pude encontrar, pero el caso se prolongó durante meses, deposiciones, trámites, audiencias judiciales, fue una pesadilla. Y mientras tanto mi madre y Sergio estaban manchando mi nombre por todos lados. Dijeron a los periodistas que yo le había robado el hotel a mi afligida madre. Les dijeron a los inversores que yo era un niño imprudente que estaba arruinando el legado de mi abuelo. Y lo peor de todo es que algunas personas les creyeron. Al ser retirado, el bastón se inquietó. No solo intentaban apoderarse del hotel, estaban tratando de destruirlo, una traición desde adentro. Una noche, estaba en mi oficina, mirando informes financieros que se veían cada vez peor, cuando mi jefe de seguridad, Andrés, llamó a la puerta. Tienes que ver esto, dijo, con rostro sombrío. Me entregó una unidad USB. ¿Qué es esto? Yo pregunté. Dudó. Lo encontramos en uno de los empleados de limpieza. Le pagaron para que lo colocara en el ordenador de su oficina. Sentí que se me hundía el estómago. Lo conecté a mi computadora portátil y abrí el primer archivo. Me quedé helado. Fue una conversación por correo electrónico, pero no una conversación cualquiera. Fue entre uno de mis altos directivos y Sergio. Sergio tenía un hombre adentro y, peor aún, los correos electrónicos no eran solo sobre negocios hoteleros, me estaban tendiendo una trampa. Un correo electrónico decía, haz que firme cualquier cosa, pase lo que pase, lo cambiaremos más tarde. Otro decía, asegúrate de que parezca que está ocultando algo. Un documento faltante, tal vez algo lo suficientemente grande como para hacer que la junta entre en pánico. Mis manos se apretaron en puños. No solo intentaban ganar en los tribunales, estaban tratando de atraparme. Miré a Andrés. ¿Quién más sabe sobre esto? Solo yo, dijo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Cerré mi computadora portátil. Les hemos puesto una trampa.
La trampa. Pasé las siguientes 2 semanas fingiendo estar en problemas. Mantuve reuniones falsas con mi abogado, hice llamadas telefónicas preocupantes al alcance del personal y dejé carpetas que parecían importantes en mi escritorio, carpetas que no contenían absolutamente nada. Y efectivamente, la rata mordió el anzuelo. 2 noches más tarde, Seguridad sorprendió a mi gerente de confianza entrando a hurtadillas en mi oficina, tratando de robar documentos. Lo teníamos todo en cámara. A la mañana siguiente, hice una demostración muy pública de despedirlo. Convoqué una reunión de emergencia del personal y les mostré exactamente lo que había estado sucediendo. Alguien está tratando de quitarnos este hotel, dije con voz clara y fuerte. Pero no los vamos a permitir. El personal estaba furioso. Sergio perdió a su hombre interior. La marea estaba cambiando, pero la lucha no había terminado. Porque al día siguiente recibí una citación judicial. Sergio y mi madre habían intensificado la demanda y traían nuevas pruebas, algo que no vi venir, el siguiente golpe. Cuando pensé que tenía la ventaja, mi abogado me llamó a una reunión de emergencia. Tienes que ver esto, dijo con voz entrecortada. Deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. Dentro había registros financieros, pero no los míos. Eran de las cuentas privadas de mi abuelo, cuentas que ni siquiera sabía que existían. Y allí, justo en medio de las páginas, había un retiro masivo realizado pocas semanas antes de su muerte, por una suma de $500,000. ¿El destinatario? Sergio. Se me heló la sangre. ¿De dónde diablos salió esto?, exigí. Mi abogado exhaló por la nariz. El equipo legal de tu madre lo presentó como prueba. Afirman que prueba que tu abuelo estaba bajo la influencia de Sergio, no la tuya. Me recosté en mi silla, atónita. Ya no discutían que yo manipulara a mi abuelo. Argumentaban que Sergio sí lo había hecho y, peor aún, que yo lo había encubierto. El enfrentamiento en la sala del tribunal. La semana siguiente, llegué al tribunal dispuesto a ir a la guerra. Sergio y mi madre se sentaron con aire de suficiencia en su mesa. Sergio llevaba un traje de diseño barato y mi madre estaba vestida como si estuviera de luto otra vez, con un velo de encaje negro. Su abogado se puso de pie. Tenemos razones para creer que el acusado obligó al difunto señor Carter a tomar decisiones financieras antes de su muerte. El juez arqueó una ceja. ¿Y tú, prueba? Su abogado sacó los registros bancarios. Esto, dijo dramáticamente, es solo un ejemplo. Hubo múltiples retiros antes de su muerte, y todos condujeron a las cuentas personales de Sergio Foster. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal. Mi abogado mantuvo la calma, pero Sergio no figuraba en el testamento. El abogado contrario sonrió. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Sacó otro documento, una carta. Y cuando vi la firma, mi corazón se detuvo. Era de mi abuelo. La carta, fechada 2 meses antes de su muerte, afirmaba que mi abuelo había estado reconsiderando su testamento y quería hacer arreglos para dejar a Sergio a cargo. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No tenía ningún recuerdo de esta carta. Nunca lo había visto. ¿Fue real? ¿Mi abuelo realmente había estado considerando darle el control a Sergio o era una falsificación? Comienza la investigación. Esa noche no dormí. Algo no cuadraba. Sí, mi abuelo era empresario, movía dinero todo el tiempo. Pero entregarle $500,000 a Sergio, precisamente. Eso no me pareció bien. Y la carta, incluso si fuera real, nunca había sido atendida. Eso significaba que algo le había impedido cambiar su testamento. Entonces, ¿qué pasó en esos últimos 2 meses? Necesitaba descubrirlo. Empecé a cavar. Un aliado improbable. 2 días después, recibí una llamada de alguien que nunca esperé, la tía Isabel, la hermana menor de mi abuelo, de quien estaba separado. Siempre se había mantenido alejada del drama familiar, pero ahora quería hablar. Vi las noticias, dijo, yendo directo al grano. Esa carta es falsa. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabes?
Porque estuve con él la semana en que supuestamente lo escribió, me dijo. Dijo que 2 meses antes de morir, mi abuelo se había ido de vacaciones a un rancho privado. Se había caído allí y se lastimó gravemente la muñeca. Ella había sido quien lo llevó al hospital. Ni siquiera podía sostener un bolígrafo, dijo. Apenas podía firmar su nombre en los papeles del hospital. Primero me enfrenté a mi madre. Ella simplemente se rió. No seas ridículo, dijo. Tu abuelo firmó esa carta él mismo. ¿En realidad? Dije, inclinando la cabeza. Porque Nani dice que se lesionó esa semana y que ni siquiera podía sostener un bolígrafo. Su sonrisa se congeló. Sergio, por una vez, no dijo nada. Te estoy dando una oportunidad de decirme la verdad, le dije. Porque si pruebo que esto fue falsificado, irás a prisión. Ella palideció. ¿Por qué iba a falsificar una carta? Ella espetó. La miré fijamente. Porque Sergio te convenció de que funcionaría. Silencio. Entonces Sergio se levantó. Esta reunión ha terminado, dijo fríamente. Y fue entonces cuando supe que él era quien había falsificado la carta, la traición con el testimonio de mi tía. Mi equipo legal persiguió con ahínco la carta. Llamamos a especialistas forenses y, tal como sospechaba, la firma era falsa. Era muy buena, pero no era la mano de mi abuelo. Sergio había sido atrapado. Pero el verdadero giro fue que mi madre lo arrojó debajo del autobús en la corte. De repente cambió su historia. No tenía idea de que la carta era falsa, sollozó. Sergio me dijo que era real. Confié en él. La cara de Sergio se puso blanca. Se volvió hacia ella, furioso. ¿Qué diablos estás haciendo? Estoy diciendo la verdad, dijo, secándose las lágrimas falsas. Fui manipulado, al igual que mi padre. Sergio lo perdió. Ella está mintiendo, gritó. Ella lo sabía todo. Planeamos esto juntos. El juez golpeó el mazo. La sala del tribunal era un caos. Simplemente me recosté y observé las consecuencias. Por ahora, Sergio fue detenido por fraude. Mi madre, no se salía con la suya. Sin hotel, sin dinero y lo mejor, la demanda fue desestimada. Me quedé con el hotel de mi abuelo. Mantuve su legado. Pero sabía que no había terminado, porque mi madre, ella aún no había terminado. Ella volvería y la próxima vez yo estaría listo. La batalla final. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Sergio se estaba pudriendo en la cárcel y mi madre había desaparecido del ojo público. Ni prensa, ni llamadas telefónicas, ni intentos desesperados de recuperar mi simpatía. Pero yo lo sabía mejor. Ella no era del tipo que se rinde sin luchar, y yo tenía razón. 2 meses después del juicio, mi asistente entró corriendo a mi oficina, sin aliento. «¿Tienes que ver esto?», jadeó, poniendo una tableta en mis manos. Era un artículo de noticias titulado en negrita, «Hoteler bajo investigación, ¿manipuló a su don Manuel después de todo?». Mi sangre se convirtió en hielo. El artículo estaba lleno de medias verdades retorcidas. Afirmó que había mentido ante el tribunal, que el verdadero deseo de mi abuelo era cambiar el testamento, pero que yo había interferido antes de que él pudiera hacerlo. No tenían pruebas reales, pero eso no importaba porque en la parte inferior había una cita directa de mi madre. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Mi padre no era el mismo antes de morir, y mi hijo se aprovechó de eso. Mi propia madre me estaba apuñalando por la espalda en público. Apreté la mandíbula y mis manos temblaban de furia. No solo estaba tratando de apoderarse del hotel, ella estaba tratando de arruinarme por completo. No tuve elección. Ya era hora de terminar con esto. El enfrentamiento final. La localicé fácilmente. Se alojaba en un condominio de lujo en el centro y vivía con lujo a pesar de no tener dinero propio. Ni siquiera llamé. Utilicé la llave de repuesto que tenía hace años y entré. Ella estaba en la sala de estar, bebiendo vino como si no hubiera intentado destruir mi vida. Cuando me vio, ni siquiera se inmutó.
Identificación y allanamiento de morada ahora, dijo, levantando una ceja. Deja de tonterías, espeté, arrojando la tableta sobre la mesa. ¿Qué diablos es esto? Ella apenas lo miró. No controlo los medios, dijo. Me reí amargamente. Pero sí controlas las mentiras que imprimen. Suspiró dramáticamente y dejó su copa de vino. Solo digo lo que sé que es verdad. ¿Qué sabes? Mi voz se estaba elevando. Sabes muy bien que el abuelo no quería que Sergio se acercara al hotel. Te sorprendiste tanto como todos los demás cuando lo supe. No sabías absolutamente nada hasta que Sergio comenzó a susurrarte al oído. Sus labios se apretaron, pero no lo negó. ¿Te oyes siquiera a ti mismo? Continué. Te pusiste del lado de un estafador en contra de tu propio hijo. Está en prisión, mamá. Falsificó documentos. Intentó incriminarme y aún así lo elegiste. Se puso de pie lentamente, con expresión dura. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, respondí. Querías el hotel. Querías el control. Querías ser el elegido por el abuelo, y cuando no lo hizo, no pudiste soportarlo. Así que te aferraste a Sergio porque te prometió lo que no podías conseguir por tu cuenta. Por primera vez, algo brilló en sus ojos, algo parecido a la vergüenza, pero luego, con la misma rapidez, lo apagó. Siempre piensas que eres mucho mejor que yo, dijo, su voz repentinamente venenosa. Como si fueras el noble, el bueno. Pero siempre fuiste su pequeño favorito, su heredero perfecto. Nunca tuviste que luchar por nada. Dejé escapar una risa áspera. ¿Luchar por qué? ¿Un negocio? ¿Dinero? ¿Respeto? Yo me gané esas cosas, mamá. Pasaste toda tu vida exigiéndolas. Su rostro se contrajo de ira. ¿Y crees que te lo mereces? Sí, dije simplemente, y por primera vez, vi miedo en sus ojos porque sabía que lo decía en serio. El punto de ruptura. Ella exhaló bruscamente y se dio la vuelta. No necesito darte explicaciones. La miré, mi pecho subía y bajaba por la frustración. Ahora podía verlo, ella nunca lo admitiría, nunca asumiría la responsabilidad. Preferiría ahogarse en sus propios engaños que afrontar la verdad. Y terminé de intentarlo. Di un paso atrás hacia la puerta. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Sigue corriendo hacia la prensa. Sigue tergiversando la verdad. Pero nunca conseguirás el hotel. Ella se volvió bruscamente. No lo sabes. Sonreí fríamente. Lo hago, porque esta vez había estado un paso por delante. El jaque mate definitivo. En el momento en que vi el artículo, llamé a mi equipo legal. Habían investigado de dónde obtenía mi madre su dinero, cómo se podía permitir ese estilo de vida y, ¿adivinen qué? Había estado desviando ilegalmente fondos de una de las antiguas empresas fantasma de Sergio, dinero relacionado con el fraude. A la mañana siguiente, apareció otro artículo en la prensa, pero esta vez el titular era sobre ella. Carmen de Hoteler bajo investigación por fraude financiero, se exponen vínculos con un empresario encarcelado. Y así, ella terminó. Mi madre no fue a la cárcel, pero bien podría haberlo hecho. El escándalo arruinó su reputación. Cualquier esperanza que tuviera de volver a demandarme, manipular la junta directiva o venir después de que el hotel desapareciera. Ella lo perdió todo. ¿Y yo? Mantuve intacto el legado de mi abuelo. Pero la victoria pareció vacía. No esperaba que ella se disculpara y nunca lo hizo. Después del escándalo, ella desapareció. Sin contacto, sin intentos de arreglar las cosas. Era como si yo nunca hubiera existido para ella. Yo gané. ¿Pero a qué costo? No fue ninguna satisfacción ver a mi propia madre autodestruirse. No hay sensación de triunfo al darme cuenta de que la mujer que me crió nunca me amó realmente. Al menos no más de lo que amaba el poder. Ella había elegido la codicia y yo había elegido dejarla ir. El hotel era mío. La batalla había terminado. Pero en el fondo,
Una pequeña parte de mí deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Una parte de mí deseaba que ella me hubiera elegido, y esa fue la verdadera tragedia.